Buenas tardes, jóvenes estudiantes. Reitero con grato placer este saludo. Muy buenas tardes. La verdad que esta es una clase muy diferente a lo que yo hubiese esperado para este jueves 27 de abril, por cuestiones ajenas a mi voluntad. La semana pasada me vi obligado a cancelar la sesión precisamente porque estaba mal de salud, ¿no? En este caso, estoy respondiendo a un llamado de unos compromisos académicos que me preocupan porque no me quería dar el lujo de dejarlos a ustedes abandonados nuevamente. Y pensando en ello es que tomé la opción para no suspender actividades, el hecho de hacer esta clase en formato virtual, ¿no? Así es que ruego su comprensión. Yo voy a tratar de poner de mi parte para que ustedes puedan canalizar todo el aprendizaje necesario y pues esa es un poco la forma de introducirnos en el abordaje de esta temática. Bueno, vámonos inmediatamente a la presentación de la clase. Es una clase bastante nutrida en términos formativos, sobre todo lo que tiene que ver con el tema de la metodología de la investigación, y es precisamente el nombre de la asignatura, ¿no? Metodología y práctica de la investigación, su servidor Herbert Alexander Oliva, y pues nuevamente planteando un poco cuáles son los objetivos que perseguimos. Realmente lo que necesitamos es que la metodología de la investigación nos ayude a poder analizar las problemáticas de las realidades sociales mexicanas a través de una variedad de herramientas de intervención metodológicas, de enfoques teóricos, que nos permitan como trabajadoras y trabajadores sociales acercarnos a los objetos de estudio. Después de todos estos temas, hoy iniciamos el abordaje de la unidad 4, hablando sobre lo que es el marco conceptual, específicamente en tres temas: las concepciones de la variable de estudio a partir de las diferentes áreas del conocimiento, las características y sustentos del concepto a estudiar a partir de la visión del investigador, y el paradigma de estudio en la concepción de término o del problema a investigar. Una de las grandes particularidades que tiene esta clase es que al ser una clase grabada, pues nos vamos a poder abocar nuevamente al video para poder reforzar aquellas partes de la clase que no nos han quedado claras, donde necesitamos generar un refuerzo interpretativo que nos lleve a entender mejor la función de lo que es, de lo que implica, de su importancia, del marco conceptual en un proceso de investigación. La agenda pedagógica, ustedes ya la conocen. Esto es algo que desde el encuadre de la clase en los inicios del semestre lo abordamos, y pues bueno, sin más que compartimos un poco la manera en la que vamos a estar trabajando. Iniciamos. A modo de introducción, es importante decir que el marco conceptual es una parte fundamental de cualquier investigación. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué es importante el marco conceptual? Bueno, el marco conceptual realmente permite establecer bases teóricas y conceptuales que le dan un sustento a la investigación per se. En este sentido, el marco conceptual se está encargando de definir conceptos claves. Estamos hablando de definir teorías, de definir modelos, todas estas aristas para que puedan ser utilizadas al momento de analizar y obtener los datos o los resultados significativos propios de la investigación. En esta clase, bueno, estamos abordando un poco la importancia del marco conceptual en la investigación, y vamos a tratar de ver cuál es la relación que tiene el marco conceptual con otros elementos fundamentales del proceso investigativo, en este caso, la hipótesis y los objetivos. Cuando hablamos de un marco conceptual, es necesario acercarnos a su concepto. Y en virtud de ello decimos que el marco conceptual se entiende como el grupo, el conglomerado o el conjunto de conceptos, teorías y modelos que ayudan a explicar lo que estamos estudiando, o que ayudan a explicar por qué estamos estudiando lo que estamos estudiando, ¿no? El marco conceptual es un fundamento teórico que sustenta la investigación, y lo sustenta precisamente porque ayuda a interpretar los datos obtenidos. Por ejemplo, si voy a hacer un estudio sobre pobreza,
empiezo a definir qué es pobreza, empiezo a clasificar en una estructura taxonómica los tipos de pobreza. Y luego, cuando yo ya estoy utilizando la etnografía como parte del abordaje investigativo en un entorno antropológico, cultural, pues me doy cuenta que si la gente gasta más de lo que gana, pues lógicamente estamos creando un marco conceptual en donde entendemos la pobreza y en el ejercicio de la praxis diaria de los seres biopsicosociales, entender por qué están siendo pobres, porque están gastando más de lo que ganan, ¿no? Entonces el marco conceptual debe de ser claro, tiene que ser coherente y tiene que tener un basamento en fuentes confiables y actualizadas. Es importante además señalar que el marco conceptual tiene que tener una relación con los objetivos y las hipótesis de investigación. ¿Por qué? Porque hay que tener claro algo que ya lo hemos explicado en clases anteriores. Los objetivos, en este caso el objetivo general, tendría que hacer una breve descripción explicativa de qué es lo que queremos hacer en la investigación. Y los objetivos específicos deben de fundamentar cómo voy a hacer lo que quiero hacer planteado en los objetivos generales. Es una relación muy interesante. A partir de esto, el marco conceptual tiene una importancia. ¿Cuál es la importancia que desde nuestra clase de metodología y práctica de la investigación para trabajo social, cómo vamos a entender la importancia del marco conceptual? Es que el marco conceptual es importante porque de una manera muy poderosa nos permite crearnos una visión clara y precisa de lo que queremos estudiar. Pongo el ejemplo de la pobreza. Yo creo que cuando yo tengo una clarificación de un marco conceptual que explica, que justifica y que nos ayuda a entender la pobreza, cuando nosotros vemos a las personas entendemos en muchas ocasiones por qué la gente es pobre. Y yo a veces he tenido discusiones con mis estudiantes porque no decimos el pobre es pobre porque quiere, estamos claros que no, todos somos pobres, tenemos diversas maneras de interpretar la pobreza, pero también yo me pongo a pensar, y era algo que yo se lo decía a un grupo de estudiantes de planificación y gestión, yo les decía que a veces podemos no tener dinero, pero las pocas cosas que tenemos nos dan felicidad, entonces realmente no te sientes pobre, te sientes pleno y satisfecho con lo que tienes. Precisamente estas interpretaciones permiten diseñar una metodología adecuada para que podamos recopilar y analizar los datos obtenidos en la investigación. De esta manera es como el marco conceptual de alguna forma ayuda a interpretar los resultados obtenidos. Además, creo que es de gran valor señalar que el marco conceptual permite a las personas responsables de un proceso investigativo identificar las lagunas existentes en una investigación previa sobre el tema. Y a mí me ocurría, por ejemplo, cuando fue el tema de la pandemia y yo recorría algunas calles y observaba a gente que estaba viéndose beneficiada por la entrega gratuita de despensas alimenticias, era como muy chocante ver que gente que no tenía necesidad, que andaba en sendas camionetas, en coches muy ostentosos, pidiendo despensa y a lo mejor sin tener necesidad buscaban aprovecharse de la circunstancia cuando otra gente con más necesidad llegaba y no alcanzaba despensa precisamente porque algunas gentes, digamos, de las que llegaron en coche sin tener necesidades ni penurias financieras, había ido a lucrarse de una despensa gratuita. Entonces, esto lo que nos ayuda a entender es cómo podemos enfocar el estudio en aspectos novedosos y relevantes para entender la pobreza. Y aquí venimos nosotros y cuando yo platico con mis estudiantes es cuando decimos, por ejemplo, que qué interesante es hablar de pobreza. Bueno, estoy tomando este tema como para desfragmentar una interpretación clara de lo que es un marco conceptual, hablar de pobreza en un hogar en donde no hay para libros, pero siempre hay para la cerveza, siempre hay para el aguardiente, siempre hay para la bocina y para escuchar los narcocorridos, ¿no? Entonces es como
bastante irónico que por un lado se tenga dinero para ciertas cosas, pero para otras necesidades más importantes no existe el dinero. Entonces, ¿en qué momento nos conviene ser pobres y en qué momento no nos conviene ser pobres? ¿No? Entonces es un poco para qué sirve el desarrollar estos marcos conceptuales en los procesos investigativos. ¿Por qué? Porque existe una relación directa entre el marco conceptual, los objetivos y las hipótesis. El marco conceptual, y ojo con esto, por favor, está estrechamente relacionado con los objetivos y las hipótesis, en primer lugar, porque los objetivos están en línea con un marco conceptual para darle un toque de relevancia y un verdadero valor significativo. Tiene que haber una congruencia, una coherencia. Yo tengo que hacer un marco conceptual a partir de los conceptos que le dan vida a mis objetivos de investigación. Las hipótesis, por otro lado, al ser elementos prioritarios, están basadas en un marco conceptual. ¿Por qué? Porque la explicación tentativa del fenómeno de estudio debe estar contenida en un marco conceptual. ¿Qué significa todo esto? Bueno, que el marco conceptual no es nada más que un punto de partida importante para el diseño de los objetivos y las hipótesis, y de manera muy particular es valioso para poder fundamentar el éxito de la investigación misma. Pensemos entonces, la elaboración de un marco conceptual. La elaboración de un marco conceptual realmente nos demanda de una revisión exhaustiva, de una revisión crítica de literatura existente sobre el tema. Es fundamental entonces que busquemos fuentes confiables y actualizadas que nos permitan analizar de maneras rigurosas y sistemáticas la manera en cómo construimos un marco conceptual y cómo le damos la debida justificación a la concreción de un marco conceptual para poder darle rumbo firme a nuestros procesos de investigación. ¿Por qué? Porque una vez que ya hemos identificado los conceptos claves contenidos en el marco conceptual, entonces veremos cómo las teorías y los modelos relevantes ordenan u organizan de manera lógica y coherente la información establecida o contenida en el marco conceptual. El resultado final de un marco conceptual consistente y sólido es básicamente una luz para el proceso investigativo, para conocer qué estamos investigando, por qué lo estamos investigando y para qué lo estamos investigando. Un marco conceptual, en una manera más gráficamente explícita, podemos encontrar que es donde definimos términos que aparecen en las formulaciones de los problemas de investigación. Estos términos, o mejor dicho, estos conceptos, tienen que tener una coherencia con el modelo teórico con el que se asume la investigación misma. Cada definición contenida en el marco conceptual tiene que ser respaldada por un autor como referencia bibliográfica. Si el autor que estamos señalando es quien crea la propia definición del concepto, entonces nosotros estamos viendo una manera muy dinámica de entender las bases teóricas, y al final vamos a tratar de entender que estos conceptos que crean los autores no son más que definiciones que comparten ellos para defender sus posicionamientos teóricos. Ahora, pensemos de manera más crítica. ¿Cuál es esta diferencia entre un marco teórico y un marco conceptual? Empecemos señalando que el marco teórico es un conjunto de conocimientos acumulados en donde diversas fuentes, desde bibliografías hasta entrevistas y expertos, van proviéndole, sí, dije bien la palabra, perdón si cometí algún gazapo, le van alimentando, le van facilitando la información al conjunto de conocimientos respaldados en este marco teórico. Sin embargo, el marco conceptual, no. Este se ocupa de cosas específicas relacionadas al objeto de investigación y surge a su vez del aporte teórico.
es que esta es la relación de entender hacia dónde va la dirección de la investigación. Si yo estoy tratando de hablar de pobreza, que fue el ejemplo que utilicé para explicar un poco mejor la clase, voy a entender que el concepto es importante definirlo. Imagínense ustedes cómo redactaríamos un marco conceptual. A ver, pensemos en esa definición del problema. Yo pongo, por ejemplo, ¿qué especies de plantas ornamentales existen en los interiores de las viviendas? Y ya doy una dirección X, ¿no? Entonces, yo tengo que entender qué especies de plantas estoy entendiendo qué es una planta, que la planta se clasifica, que habla de plantas ornamentales, habla de flora, ¿no? Es un poco entender que las plantas es parte del conglomerado de la flora y de la flora, ¿no? Y luego entra esta división de flora-fauna, ¿no? Y empiezo, plantas, definición de plantas, características de las plantas, tipos de plantas. Esa es la forma en como yo debería de redactar un marco conceptual. En este caso, si yo digo, si voy a hablar de la pobreza, entonces yo tengo que definir qué es pobreza, cuáles son las características de la pobreza, los tipos de pobreza, y esto lo voy justificando a través de las diversas interpretaciones que tienen los autores. Realmente es una clase que, si usted le pone mucha atención, le da vida al marco teórico. O sea, el marco conceptual ayuda a que el marco teórico se vea robustecido y que el investigador tenga más claridad de lo que quiere para su proceso investigativo. Yo preguntaría, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas de las compañeras que están viendo esta clase quieren casarse, ¿no? Entonces yo diría, bueno, ¿tienen claro lo que es el concepto o la definición de boda, por ejemplo? ¿Qué implica una boda, ¿no? Y no es la fiesta como tal, sino el casarse, ¿no? ¿Qué implica, por ejemplo, pensemos en otro ejemplo, la violencia? O sea, ¿qué tipo de violencia tenemos? ¿Cuándo una persona puede ser considerada como violenta? ¿No? Ya hablamos de pobreza, de matrimonio, de violencia, solo de cosas feas estamos hablando, no se crean, es broma. Entonces estoy como tratando de mencionar problemas para que ustedes logren entender realmente la forma idónea de redactar un marco conceptual. Al final, ya para cerrar esta breve intervención, insisto, vamos a enfocarnos un poco en la tarea que vamos a realizar. Hemos de decir que el marco conceptual es una parte fundamental de cualquier investigación. ¿Por qué? Porque permite establecer bases teóricas y conceptuales que le dan un sustento propio a la investigación. La elaboración de un marco conceptual requiere de una revisión exhaustiva y crítica de la literatura existente alrededor del problema de investigación. Esta literatura tiene que estar estrechamente relacionada con los objetivos y las hipótesis de la investigación. ¿Por qué? Porque un marco conceptual sólido y consistente permite al investigador tener una visión clara y precisa del fenómeno, del objeto de estudio, y a su vez también ayuda o facilita a que el investigador pueda diseñar una metodología adecuada en donde pueda recopilar y analizar datos para interpretar los resultados investigativos obtenidos. Así un poco, estimadas y estimados, vamos a compartirles entonces la tarea de hoy. Esta tarea, sobre la base de su comprensión y capacidad de análisis, les pedimos que desarrollen la lectura del siguiente material y elabore una infografía. Yo sé que muchos me van a decir, profe, ya aburre con las infografías. Es que lo que necesito es que usted aprenda a recopilar las ideas de este material. Estamos hablando de un material que se publica en lo que se conoce como la revista de Investigación en Educación Médica. No es que estemos formando doctores, no, pero es un poco el entender cómo la metodología de investigación se aplica para todos. Encontré este documento, se me hizo muy interesante y habla del marco conceptual en el proceso de investigación.
Esto es un material de Lucy María Reidil Martínez, quien forma parte del Consejo Académico del Área de las Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Este es un documento que se publicó en el año 2012 y que tiene vigencia y por mucho en la actualidad. Así es que necesito pues que me elaboren una infografía, les dejo en pantalla el modelo de la misma, algunas recomendaciones de software para poder trabajar la infografía y creo que con eso estaríamos realmente llevando a cabo esta tarea. Así las cosas, comparto pues entonces este material, insisto nuevamente, yo agradezco el hecho de que ustedes estén siempre atentos, agradezco mucho el apoyo y la comprensión a esta situación, no me gusta dejarlos abandonados, pero a veces son situaciones que les juro sobrepasan, porque yo quiero mucho al grupo, le tengo un gran aprecio dentro de lo que significa tenerles un cariño respetuoso, lógicamente, a todas y a todos. Y a veces me apena con ustedes porque yo sé la calidad de estudiantes que tengo, pero son situaciones a veces que escapan de nuestras manos, que yo no quisiera que la clase fuera grabada. Entiendo que ya no debe de haber una clase grabada porque las clases deben de ser presenciales y usted merece toda nuestra atención, pero de veras, de todo corazón les pido una disculpa, sepan entender esta situación que ha sido bastante complicada para mí, pero bueno, estamos intentando de hacer siempre lo que podemos porque creemos que ustedes merecen eso y más. Un fuerte abrazo, jóvenes estudiantes, de veras, de todo corazón. Espero reunirme con ustedes en el interior del aula el próximo 4 de mayo, fecha en la que estamos celebrando el Día de Star Wars, y es precisamente en honor a eso que no tengo más que decirles que la fuerza les acompañe. Un fuerte abrazo, Dios me los bendiga, y pues les comparto este material con las indicaciones para el caso en el WhatsApp que las estaré haciendo llegar en breve rato. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo, Dios me los bendiga en abundancia.